Bienvenidos a CTI Online. Soy Holly Batista. Mi esposo y yo somos los pastores principales aquí en CTI y estamos muy felices de que estés con nosotros. CTI está aquí para ayudarte a encontrar y seguir a Jesús. Así que no importa dónde estés o por lo que estés pasando, oramos para que este mensaje tenga algo especial para ti. Te animo a recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti hoy. Quiere hacer en este lugar. La última semana nosotros empezamos una serie nueva que se llama Esta es nuestra casa y somos familia. Estamos enfocados como Dios nos ha construido a cada uno de nosotros como un cuerpo que se llama la iglesia. Y ya estamos 7 días en nuestro ayuno de 21 días. Ustedes están ayunando bien, algunos no me dirán. Bueno, algunos como que posiblemente no están muy bien, pero pueden comenzar de nuevo. Y mientras ayunamos estos 21 días, estamos leyendo en el libro de Efesios juntos. Y la semana pasada miramos en Efesios capítulo 1 y oramos la oración que Pablo oró, que Dios nos dé el espíritu de sabiduría y revelación para nosotros conocerlo a Él mejor. Vamos a leer en el capítulo 2, el segundo capítulo de Efesios. Y tenemos este recuerdo que Pablo nos da de dónde nosotros vinimos, pero también viene con un recuerdo hacia dónde Dios nos lleva. Y quiero que se pongan de pies de nuevo y sé que los tengo subiendo y bajando y se pueden sentar ya mismo, pero les voy a dejar saber que se van a parar de nuevo al final. Pero en Efesios capítulo 2, versos 1 al 10, voy a leer de la versión ESV, que en inglés se oye de esta manera: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y las primeras dos palabras del verso 4 son algunas de las más poderosas, y dicen, léanlo conmigo, pero Dios, no, léanlo conmigo, que dicen, pero Dios, una vez más, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Estás agradecido por la palabra de Dios hoy? Una vez más, venga conmigo, mano en su corazón. Espíritu de sabiduría y revelación, abre mis ojos hoy. Dios, no vamos a sacar nada de hoy si tu Espíritu Santo no primero abre los ojos de nuestros corazones. Ayúdanos a verte, discernir, entender hoy. Y te pedimos que tú cambies y transformes no solamente nuestros corazones, pero nuestras mentes, nuestras acciones y palabras. Tráenos en alineamiento con tu palabra, Señor, y tu verdad, que salgamos de aquí más como tú de como entramos. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Se pueden sentar. Esta mañana estoy llamando este mensaje, pero Dios se encuentra de nuevo y de nuevo en tu Biblia, en el Antiguo Testamento.
Testamento, en el Nuevo Testamento, donde quiera que veamos la palabra pero Dios, ocurre para llevar nuestra atención a un cambio significativo, un momento de intervención, una redirección. Y posiblemente tú has experimentado un momento de pero Dios en tu vida antes. ¿Cuántos aquí han experimentado un momento donde pueden decir pero Dios, donde las cosas posiblemente iban en una dirección y posiblemente algo iba de un camino hacia un lugar, pero Dios entró y Él lo cambió todo casi en un instante? Y yo creo que mientras progresamos en este año 2025 va a ser lleno de momentos de pero Dios. Y yo le estoy creyendo a Dios por interrupciones divinas. Estoy pidiendo que Él interrumpa, que Él nos alinee y nos traiga como una familia cristiana en lugares en cuales nos llama a ocupar. Y lo que Pablo está diciendo en este capítulo de Efesios es que Él nos está recordando a la iglesia en Efesios de donde ellos vinieron. Ahora escucha, quiero ser claro con esto. Normalmente yo no me gusta recordar lo que estaba atrás. Yo creo que para nosotros poder posesar la promesa y el plan que Dios tiene para nosotros, tenemos que mirar hacia adelante, caminar hasta el frente. ¿Están de acuerdo con eso? Pero escuchen, de vez en cuando, de vez en cuando tenemos que mirar atrás y tenemos que recordarnos lo lejos que Dios nos ha traído. Tenemos que recordarnos hacia dónde Dios, de dónde Dios nos sacó para poder apreciar a dónde estamos ahora, para hacer lo que Dios, para ver de dónde Dios nos sacó. Posiblemente esto se siente más como un estudio bíblico que un sermón o una predicación, pero lo que vamos a hacer es digerir este pasaje y vamos ahora a mirar tres diferentes componentes de nuestro pasado. También vamos a ver tres diferentes componentes del plan de Dios hacia nosotros. Y quiero que escriban estas cosas, se las voy a decir ahora para que lo puedan escribir en su teléfono o en un papel o en su Biblia. En Efesios capítulo 2, estas son las cosas: pasión, posición y propósito. Pasión, posición y propósito. Y en estos 10 versos que acabamos de leer, Pablo habla de nuestra pasión, nuestra posición y nuestro propósito antes de Jesús. Y Pablo dice, pero Dios. Y después él hace un mapa de la pasión de Dios, de la posición de Dios y el propósito de Dios para nosotros. Y esta mañana les quiero retar como siguientes de Jesucristo. O posiblemente hay alguien aquí que está viendo en las redes o está aquí en el cuarto que no es un creyente, pero hoy posiblemente hagas esa decisión para ti mismo, para escoger en seguir a Jesús. Les estoy retando a todos en el 2025 que vivan con una pasión fresca, realizando su posición y alcanzando el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Es ese su corazón hoy? Para nosotros poder entender esto hoy, tenemos que empezar desde el principio. Necesitamos, no vamos a ir a Génesis, sino que tenemos que empezar con tu principio, el tiempo de antes de Cristo. ¿Cuántos aquí se recuerdan sus días de antes de Cristo? Algunos levantan la mano y otros dicen, no, yo no quiero saber de esos días o tú no quieres saber de esos días. Todos teníamos días antes de Cristo y acabamos de leer en las Escrituras en el verso 1 y 3, decía que cuando tú estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos. Alguien diga todos. Dígale a tu vecino, eso quiere decir tú. Bueno, eso es un poquito rudo. Nosotros todos vivimos en la pasión de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Pero aquí es donde cada uno empezamos. Nuestra pasión era que nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Y lo que quiero notar en esto es que tú y yo, nosotros no fuimos apasionados cuando primero conocimos a Cristo. Nosotros ya éramos apasionados o teníamos pasión, pero éramos
o teníamos, éramos apasionados en otras cosas. Y fuimos apasionados en Cristo cuando Jesús nos encontró. No es solamente para algunos de nosotros que decíamos, bueno, éramos malos. ¿Saben lo que nos gusta hacer en la iglesia? Nos gusta categorizar el pecado. Bueno, yo era malo, pero tú eras bien malo. Yo no hacía ese tipo de cosas. Te puedo decir algo, Dios no pone los pecados en una escala de mal a peor, sino que pecado es pecado en los ojos de Dios y todo lo que va a contra de lo que dice su palabra es malo, es pecado. Todos, antes de Cristo, nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Sabes cómo terminamos ahí? Porque así es este mundo. ¿Se ha dado cuenta que acabamos de leer en las escrituras que cada persona, oigan el lenguaje, cada persona tiene un camino y cada persona sigue? Lo voy a leer. En los cuales anduvisteis, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo conforme al príncipe de la potestad del aire. Lo encuentro interesante porque nosotros en la iglesia que conocemos a Cristo, nosotros usamos estos términos cuando hablamos de nuestra relación con Dios. Hablamos de nuestro camino con el Señor y lo llamamos siguiendo a Jesús. Pero me doy cuenta que de acuerdo a lo que dice Pablo aquí, caminando y siguiendo son cosas que están construidas en nosotros desde el principio. Estamos construidos en caminar y construidos en seguir, pero la diferencia es que antes de Cristo éramos apasionados en caminar en pecado y seguir el mundo y el príncipe de la potestad del aire. Ahora vamos a hablar de eso. Cuando Pablo dice el príncipe de la potestad del aire, esto es una palabra descriptiva para él hablar de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y cuando él le llama el príncipe de la potestad del aire, él está explicando en ese título dos cosas del diablo. El título explica su autoridad y también explica su dominio. Cuando Pablo llama a Satanás el príncipe, habla de la autoridad del enemigo, porque sabes que el enemigo tiene un nivel de autoridad. Bueno, yo creo que todos no lo saben, so déjeme repetirlo. Sabes que el enemigo, que el mismo enemigo tiene un nivel de autoridad, ¿lo entiendes? Es importante que entiendas y es lo que viene antes de Efesios capítulo 6. Cuando lleguemos ahí, vamos a estar hablando de la batalla espiritual que ocurre alrededor de nosotros. Si estuvieron aquí al final de diciembre, Pastor Josué hizo referencia a esto cuando predicó. Pero bajo la autoridad de Satanás están las fuerzas demoníacas, la oscuridad, los principados y los poderes. ¿Saben quién está a control de todo eso? Satanás. Él tiene autoridad sobre esas cosas. Pero te das cuenta conmigo que Pablo le llama el príncipe de las potestades del aire. Él no le llama el rey del aire. Él no le refiere a él como un rey porque hay solamente un rey y su nombre es Jesucristo. Jesús es rey. Y cuando él habla del poder del aire, ¿qué significa eso? ¿Qué estamos haciendo aquí? Esto se refiere al lugar sobre el aire donde Satanás y sus demonios se mueven y existen. Si tú estás visitando hoy, posiblemente digas esto como si fuera una película de ciencias. Esto es real. No, no estoy inventándolo, está en el libro. El lugar malo que se llama el aire es un lugar, pero también es sinónimo al decir y al referirse al mundo. Porque cuántos saben que aquí ahora mismo Satanás está trabajando en este mundo y el mundo es su dominio ahora mismo. Pero hay dos cosas importantes que tenemos que entender de eso. Lo primero es de la autoridad, del poder que tiene Satanás en este mundo. Quiero que entiendas que es un poder limitado, porque Dios todavía es soberano sobre todas las cosas. Él tiene poder, pero es limitado y tienes que saberlo hoy. Y lo segundo que tienes que saber es que el poder que tiene Satanás es temporario, porque Dios sabemos que al final Dios va a derrotar al enemigo. Él está en tiempo prestado y cuántos están agradecidos por eso. Pero Pablo dice
antes que viniste a Cristo, antes de Cristo, tú caminabas en pecado y seguías al príncipe de la potestad del aire y vivías en la pasión de tu carne. Y yo puedo decir lo que dice Pablo aquí, que posiblemente lo hacíamos muy bien. Aquí alguien lo sabe. Algunos éramos muy buenos en pecar. No levanten sus manos si eran buenos en pecar. No quiero ver si están contentos con eso o orgullosos. ¿Sabes por qué lo hacíamos tan bien? Porque venía tan natural. ¿Y saben por qué venía natural? Porque es nuestra naturaleza de pecado. Pero era también porque éramos apasionados. Y aquello que tiene nuestra pasión recibe nuestro corazón. Y lo único que puede interrumpir nuestra pasión por nuestro pecado es una pasión más grande, donde nuestra pasión para nosotros era tan grande, pero no era nada comparado a la pasión que Dios tenía para nosotros. Una pasión que iba a dejar el cielo, iba a venir a la humanidad, una pasión que iba a ir a la cruz del Calvario, una pasión que iba a pagar el camino, redimiendo todo lo que fue perdido. Nosotros éramos lo que estábamos perdidos. Y después que Pablo escribe de nuestros días de antes de Cristo, aquí es donde él dice, pero Dios, este es ese momento que cada persona tiene, que ya viene, ha venido a Cristo, y ese es el momento más grande que tú vas a tener y a experimentar. Y lo dice en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahora que tenemos aquí nuestra pasión, sabemos que era eso. Eso era la pasión que teníamos hacia la vida de nuestra carne, pero también tenemos su pasión, y su pasión y su amor hacia nosotros es por su gran amor. Es la pasión del corazón del Padre Celestial, que está dispuesto en hacer lo que sea para poder que nosotros supiéramos el amor que Él tiene. Nosotros no teníamos garantía que nosotros lo íbamos a escoger. Él no tiene garantía que lo íbamos a aceptar, pero Él apasionadamente nos persigue. Él nos escoge primero. Y quiero que sepas, si no conoces a Jesús hoy, quiero que entiendas que Él es apasionado y está enamorado contigo, con la pasión que Él tiene contigo. No está basado en nada que tú le puedas dar, no está basado en lo que tú le puedas ofrecer, no está basado en lo que tú le puedas, que tú te puedas beneficiar. No tiene que ver nada con lo que tú hagas, pero tiene que ver con su afecto, y que fuiste creado en su imagen y que tú eres la imagen del creador del mundo. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama con un amor eterno. Él te ama tanto que aunque tú escojas rechazarlo y lo eches para el lado, eso no cambiará ni disminuirá el amor de Dios y su pasión, y Él te amará y Él nunca parará. Es más, ahí es cuando Dios nos amó, cuando nosotros no queríamos nada que ver con Él. Y por eso nosotros tenemos que leer el verso 4 y 5 juntos, porque lo hace más poderoso para entender. Lo leemos en contexto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ahí es donde nos movemos en posición. Esta es nuestra posición. Nuestra posición era que estábamos muertos en nuestros pecados, y ahí es donde Él empieza a explicarnos esto. Tienes que entender que nosotros todos empezamos en la posición más baja, muertos. Actualmente, para ser más claro, todos nosotros en este cuarto, nosotros incluidos, estamos todos nacidos muertos desde que llegamos espiritualmente. Qué buenas noticias. Están emocionados que vinieron a la iglesia hoy. Bendigan al Señor. Seriamente, esta es la verdad. Esta es la verdad. Nosotros nacimos muertos espiritualmente, y Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Tú naciste muerto, todos nosotros nacimos muertos, Adán pecó, toda la humanidad pecó. Entonces, todos empezamos muertos. Estábamos respirando, pero no estábamos vivos. Este era el estado de nosotros antes de conocer a Jesús, y no había absolutamente nada que podíamos hacer. No podemos trabajar,
para salir de la muerte. No podemos salir del ataúd de muerte. Cuando estás muerto, no hay nada que tú puedes hacer para parar estar muerto. Pero hay algo que Jesús hizo cuando nosotros estábamos muertos. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos hizo vivos juntamente con Cristo. Por gracia fuiste salvo. Y quiero que veas esa frase, esas palabras. Él nos hizo vivo, porque esas palabras en inglés nos dio vida, son la traducción de una palabra bien larga en griego. Es tan larga que yo no pienso en tratar de avergonzarme en decirla hoy. Pero la palabra simplemente significa causar para vivir o dar vida. ¿Es tan significativo de esto? Esta palabra, cada vez que nosotros la vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento escrito en griego, está usada para describir vida, está usado para describir resurrección de muerte. Cuando Pablo dice que Dios nos hizo juntamente vivo con Él está usando una palabra para describir que algo que es imposible sin Dios, porque cuando estás muerto no te puedes levantar a menos que Dios sea el que te levante. Pero cuando Él dice que nosotros fuimos hechos vivos, nos dio vida, Él está diciendo el hecho que estábamos muertos en nuestro pecado y Dios nos levantó con Cristo Jesús y Dios literalmente nos levantó de la muerte. Escucha, mi amigo, eso es un milagro, es la salvación, pero no termina ahí. Él no termina ahí. ¿Sabes cuál es la buena noticia de empezar desde abajo? Que hay solamente un lugar hacia donde ir y es para arriba. Y Dios no solamente te hace vivo con Cristo, sino que Él te levanta con Él y nos sienta con Él en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuestra posición es que estamos muertos en nuestros pecados, pero Dios, la posición de Dios es diferente. Dios está en lugares celestiales y Jesús está sentado con Dios en los lugares celestiales. Alguien en el cuarto, dele gracias a Dios que cuando tú llegaste a Cristo, fuiste de la posición más baja a la posición más alta. Tú estabas en lo más bajo, estabas muerto y estabas sin esperanza. Pero no solamente Dios te resucitó de adentro, pero después te levanta y te saca de ese lugar y te pone en un asiento, en un lugar celestial en Cristo Jesús. Aquí, ahora mismo, esta mañana, si tú estás en Cristo, estás sentado en lugares celestiales. Y algunos están mirándome, bueno, yo estoy sentado en una silla en CTI. Todavía tenemos bancos en esta casa. Esto nos hace santo. Los que están sentados en el balcón o en los lados. Posiblemente digas, yo no me siento sentada. Él no está hablando de físicamente. Él está hablando de posición. Él está hablando de la posición espiritual por la cual nos encontramos. Esto es lo que mucha gente no entiende. Estoy hablando de personas salvas, creyentes, cristianos, personas que siguen a Jesús. Muchos no entienden esto y hoy tenemos y necesitamos revelación de esta palabra porque posicionalmente para aquellos que estamos en Jesús, nosotros fuimos hechos vivos en Cristo, resucitados en Cristo y hemos ascendido con Jesús. Y mientras Él está sentado a la diestra del Padre, nosotros estamos sentados ahí en Cristo. ¿Qué significa? Quiere decir esto. Dios mismo está tan seguro que tú y yo eventualmente y literalmente vamos a estar físicamente en el lugar celestial, que Él escribe de eso en su palabra como si ya hubiera ocurrido. Así está, de seguro está Dios de posición, pero tome nota que no está diciendo que estamos sentados con Dios en los lugares celestiales en inglés, simplemente dice que estamos sentados en Cristo, no con en Cristo, porque nuestras vidas están ahora en Cristo, nuestra identidad está en Cristo, por eso Cristo está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales, entonces nosotros también. Y no solamente nosotros ahora, no solamente tu situación ahora, sino que Pablo dice
y llega al futuro y habla acerca de cómo eternal es esto para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren el plan de Dios. Miren ese plan, lo bueno que es nuestro Dios. Tú y yo literalmente fuimos de estar muertos con cero esperanza a estar levantado de la muerte, ser vivo, ser resucitado para estar en lugares celestiales en Cristo, y nosotros no hicimos nada para merecerlo. Tengo que ser honesto. Yo posiblemente no me guste mucho, como que se siente injusto. Pero ¿por qué como las personas muertas que no se merecen nada pueden sentarse en lugares celestiales y estar posicionalmente ahí al lado de Jesús, que era perfecto y sin pecado? ¿Quieren saber la respuesta? Gracia. Una palabra. Y puedo decirte esta mañana que la gracia no es solamente que lo dices solamente cuando vas a comer. Es la gracia de Dios que está sobre tu vida. Y sin la gracia de Dios, tu barco estuviera hundido. Pero es por la gracia de Dios, la gracia de Dios. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hace esto bello? Es que no podemos tomar crédito. No nos podemos gloriar porque no hicimos nada para recibirlo. Es solamente su gracia. Alguien dele gracias a Dios. Para alguien hoy que posiblemente esté luchando, alguien que está luchando con la idea de darle su vida a Jesús. Posiblemente has estado luchando para arreglar cosas en tu vida, para que seas lo suficientemente limpio o digno para Dios aceptarte. Voy a hacértelo bien fácil. Dios no te necesita para que arregles tu vida. Él no necesita que te limpies. Él simplemente te necesita que te des completamente a Él y permitas que Él arregle todo. ¿Por qué? Porque no es por obra, es por su gracia. Y tú no puedes ganar su gracia. Tú no puedes ganarte la salvación. No te puedes ganar misericordia. No puedes hacerlo o manufacturarlo. Es un regalo de Dios. Pero tú no lo recibes hasta que tú vengas a Jesús. Y déjame decirte, Dios hizo esto a propósito, pero también lo hizo por un propósito. ¿Cuántos aquí en este año 2025 quieren caminar en el propósito de Dios sobre nuestras vidas? Sabes que yo pienso y yo creo que propósito es lo que la mayoría de las personas están buscando más que otra cosa. Y posiblemente tú crees que tienes un propósito, pero no sabes cuál es. O posiblemente ya entendiste esa mentira de que no tienes propósito, estás tomando espacio, no sabes por qué estás aquí. Esa persona que está pensando de esa manera, quiero que sepas que escuches esta próxima parte, este próximo verso que vamos a leer juntos, y quiero que veas lo que dice la palabra. Pues somos hechura suya. ¿Oíste eso? Escúchenlo en su alma esta mañana. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este es su propósito. Este es su propósito. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hay diferentes traducciones de este mismo verso, me encantan todas. Y cuando no puedo escoger, pues las leo todas. El NIV
o la NBI dice que somos su obra. La otra traducción dice que somos su obra maestra. Su obra maestra, su hechura. Y todas estas palabras en inglés son traducidas de la misma palabra griega, y la voy a decir porque es más cortita y creo que la puedo decir y la puedo decir bien. La palabra en griego es poema. Poema. ¿Tiene idea de dónde viene esa palabra o qué palabra sacamos de ahí? Ustedes olvídense, conocen el griego. Poema. Nosotros somos el poema de Dios. Un poema. Una obra maestra literaria. Alguien está entendiendo eso hoy aquí en el cuarto. Y definida directamente. ¿Saben lo que significa esa palabra poema? Lleva la idea de belleza. Lleva la idea de ritmo. Que hay un ritmo. Hay un ritmo. Pero miren esto. Lleva la connotación de perfección. Tú, mi amigo, eres la obra maestra de Dios. Tú eres su hechura. Son su obra maestra en francés. Vamos a ser real. Posiblemente no te sientas de esa manera. Si no, puedes sentarse al lado de tu pareja que te conoce mejor que otro y digas, bueno, obra maestra, no sé. Posiblemente un trabajo, sí, pero no sé si obra maestra. Yo acabo de ver a mi mamá hacerle con el hombro a mi papá. Escuchen. Nosotros conocemos nuestros errores, nuestras deficiencias. Sabemos las áreas de debilidad y cómo se ve nuestro pasado. Y tú posiblemente no te sientas como una obra maestra. Y si eres tú, te sientes indeseable, no te sientes digno o tan quebrantado por tu pasado, posiblemente estás pasando por algo ahora. Te puedo recordar hoy que esto es como una reprensión, es una reprensión. Si te sientes así, lo digo con amor, pero es una reprensión. Y te sientes que no eres digno, que no eres bello, que eres quebrantado. Déjame decirte que tú no eres el artista. Tú no eres el artista. Déjame recordarte quién tú eres hoy. Tú eres la obra maestra. Dios es el artista. Dios es el artista y el artista siempre lo ve diferente. Me encanta como lo dice Isaías en el capítulo 45. Dice, ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, qué torpe eres. Escuchen, a veces nosotros no podemos ver lo que Dios ve hasta que comenzamos a ver la forma que Dios ve. Y hay alguien aquí en este salón que posiblemente mires tu vida y tu historia y posiblemente tu posición actual y digas y pienses que es menos que precioso y menos perfecto. Déjame recordarte de nuevo que tú no eres el artista y que tú no puedes ver lo que Dios ve y no siempre puedes ver lo que Él está haciendo, pero como cualquier artista, ¿sabes lo que hacen los buenos artistas? Él mirará un lienzo vacío, nada en ella, pero ese artista, con su creatividad en su mente, pueden ver exactamente donde todo lo tienen que pintar a través de la brocha y a través de la pintura. Ellos pueden verlo antes de crearlo. Eso es lo que hizo Dios con el lienzo de tu vida. Dice que Él preparó
obras para ti antes de tiempo. Él tuvo tu propósito, mi propósito, nuestro propósito ya preparado y marcado para nosotros para caminar. Antes, mucho más antes que hayamos entrado a cualquier oportunidad. Él te guardó a propósito y te guardó por un propósito. Y tú fuiste creado para hacer lo que Él quería en ti. Y sí, es verdad, porque aunque tú eres la obra maestra, todavía eres una obra en progreso y todos todavía estamos siendo formados y moldeados exactamente como Dios quiere. ¿Sabes lo doloroso que puede ser? Algunos de nosotros sabemos, pero Dios tiene un plan. Él tiene un plan para tu vida, una dirección para tu vida. Y te quiero animar hoy que Él no lo está inventando mientras va. Acabamos de leer que Él tiene una posición para el lienzo vacío. Él tenía plan antes de que comenzara a pintar. Nuestro propósito es terminar en ella, permitir que Dios, el gran artista, a terminar lo que Él ya comenzó. Quiero leer un verso más de escritura antes de que les haga parar de nuevo y cerremos en oración. Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo será eso? El día que Cristo Jesús vuelva. Gracias por ser parte de la familia de CTI. No olvides suscribirte a nuestro canal. Serás el primero en saber cuando estamos en vivo o compartimos contenido nuevo. Siéntate libre de compartir tus pensamientos en los comentarios sobre cómo este mensaje te ha bendecido o si hay alguna petición que podemos orar por ti. Apreciamos mucho su tiempo y esperamos verlos pronto.